Muy bien, Erev Tov, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Rambam. Estamos estudiando el Mishneh Torah de Rambam y hemos empezado la semana pasada, Baruch Hashem, dentro de lo que es el Sefer Hamadá, estamos estudiando Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah. Vamos a comenzar hoy Bezrat Hashem y espero que lleguemos al final y a lo mejor también estudiar el cuarto capítulo. Vamos a empezar el tercer capítulo y Bezrat Hashem trataremos también de estudiar el cuarto capítulo. Muy bien, dijimos que en todo lo que son las leyes de Ilhot Talmud Torah, Rambam enseñaba que había tan solo dos alajot, una o dos mitzvot, perdón. Una mitzvah es estudiar Torah y la segunda es honrar a aquellas personas que estudian y que conocen la Torah. Muy bien, en el tercer capítulo nos va a hablar sobre cómo se debe estudiar y cómo se debe enseñar la Torah. Dice, Bishlosha Ketarim Nifteru Israel. El pueblo de Israel fue coronado con tres coronas. Keter Torah, la corona de la Torah. Beketer Kehuna, la corona del sacerdocio. Beketer Malchut y la corona del reinado. Keter Kehuna Zahabo Aarón. ¿Quién se llevó la corona del sacerdocio? De ser Cohen, Cohen Gadol, Aarón a Cohen y sus descendientes. Como dice la Torá, será para él y para su descendencia tras él un pacto de que una eterna. Keter Malhut, la corona de reinado, Zahabo David, la consiguió David, el rey David, porque dice, como dice el versículo, Zar'o leolam yeye vekis'o kashemesh negdi. Dice el Tehilim, en los salmos, su descendencia para siempre será, y su trono como el sol está frente a mí. Keter Torah, en cuanto a la corona de la Torah, ¿quién la recibió? Haremunach Omet Mumujan Lakol. Está disponible para todo aquel que la quiera tomar. Sheneemar, como nos dice el versículo, Torah Tzibalanu Moshe, Morashaki y la Jacob. La Torah que nos ordenó Moshe es la herencia del pueblo de Jacob. Quiere decir que toda la congregación del pueblo de Israel tiene derecho a esa corona. Kol Misher dice, todo el que quiera que venga y la tome. Shema tomar Sheotan Haketarim Gedolim Miketer Torah. ¿Acaso vamos a decir que esta Torah, que esas otras coronas, la del sacerdocio y la de el reinado, son más grandes que la Torah, que la corona de la Torah, perdón? Homer, por eso dice el versículo en Mishle, en los proverbios, Bi Melachim Yimlochu, Verosnim Yehokeku Tzedek, Bi Sarim Yasoru. Es decir, nos habla de la grandeza de la corona de la Torá. Dice Proverbios, los reyes se han entronizado por mi causa y los gobernantes legislación, por mí legislaron, perdón, y así los ministros han recibido poder por mi causa. Es decir, que la corona de la Torá es lo que le da el poder a todas estas otras personas, así que vemos que evidentemente la corona de la Torá es muy grande. Halamata, ¿qué aprendes de aquí? Sheketer Torah Gadol mi keter que uno mi keter malchut. Es decir, no solamente que es muy grande, sino que es más grande que la corona de la Torá, de la que una, perdón, del sacerdocio y la corona del reinado. Segunda laja. Amru Jajamim, dijeron nuestros sabios, Mamzer, Talmid Jajam, Kodem le Kohen Gadol, Amares. Es decir, un mamzer es una persona en la laja que tiene una circunstancia especial por su origen. Es una persona que nace de una relación incestuosa prohibida, lo que se conoce en castellano como un bastardo. El bastardo tiene un problema, entre comillas, a nivel alágico, que es que no se puede casar con nadie dentro del pueblo de Israel, más que con otra persona que está en su misma situación. No puede entrar a formar parte del pueblo, como se suele decir. Ahora, esta persona, si esa persona estudia Torah y se vuelve un sabio de la Torah, es más grande y antecede en importancia y en honor a un Cohen Gadol que es ignorante de la Torah. Como dice el versículo, Yekarahim y Peninim. Es más preciada que las perlas. ¿Qué son las perlas? Las perlas son el sacerdocio y la Torah es más apreciada que ese sacerdocio. Yekarahi mi Cohen Gadol shenichnas livnai velivnim. Es decir, peninim, hacen el juego de palabras aquí. Peninim son las perlas, pero penim, algo que es interno. ¿Quién es el que entraba en la parte más interna
del santuario, lifnai velifnim, es decir, adentro de lo que está adentro, ese era únicamente el Kohen Gadol. Entonces es más apreciada la Torá que aquel que entra dentro de la parte interior del santuario. Muy bien, continuamos. En leja mitzvah, bejol la mitzvot, kulan, es decir, no vas a encontrar otra mitzvah entre todas las mitzvot, sheishe kula keneged Talmud Torah, que esté equiparada en peso y en importancia al estudio de la Torah. Ela, pero Talmud Torah keneged kol la mitzvot kulam, el estudio de la Torah está equiparado a todas las mitzvot juntas, es decir, que el que estudia Torah es como si cumpliese todas las mitzvot, pero no hay ninguna mitzvah de toda la Torah que se equipara al estudio de Torah. Talmud me vi de más, ¿por qué? Porque a fin de cuentas el estudiar lleva a la persona a poder cumplir y a hacer. Por lo tanto, te fijas, Talmud Koden le Maaseh Bechol Makom. El estudio va antes que la acción en todos los lugares. Allá le fanab asiyat mitzvah ve Talmud Torah. Si una persona tiene ante sí la posibilidad de hacer una mitzvah o de estudiar Torah, y mefshar le mitzvah leheasot al yedei acherim, si esa mitzvah puede ser hecha por medio de otras personas, lo yafsik mi talmudo, que no interrumpa su estudio. Veimlad, y si no, ya esa mitzvah veyazor le torato, que haga la mitzvah y después vuelva a su estudio. Tejilat dino shel adam, eno nidon ela al Talmud. Después de 120 años, cuando la persona deja el mundo, se le empiezan a hacer preguntas ahí en el Shamaim. Lo que llama aquí se le juzga. Y el principio de su juicio se basa en su estudio. Lo primero que le van a preguntar que es, Tabata Itim la Torah. ¿Has fijado tiempos para el estudio de la Torah? Es decir, así es como ha comenzado. Empezamos el juicio por el estudio. Viajar al Shear Maasab. Y después juzgarán el resto de tus acciones. Por lo tanto, le fija, Jambruja Jamim, dijeron nuestros sabios, Leolam, Yasok Adam Batorah, Afilu Shelo Lishma. Por eso es importante que la persona siempre encuentre tiempo para dedicarse al estudio de la Torah. Muy importante, dice aquí, Shelo Lishma, incluso Afilu Shelo Lishma, incluso que no lo haga por la Torah en sí misma, sino que lo haga por un interés. ¿Por qué? Porque como dice el Tratado de Pesajim, dice Shemitoch Shelo Lishma, Balishma. Porque a fuerza, perdón, de estudiar, aunque no sea por el estudio en sí de la Torah, acabarás estudiando por el estudio en sí de la Torah. Muy bien, dice, Mishe Nesa Olibo le cayé mitzvah do Karaula, Veliyot, Muhtar, Bejitrash el Torah. Una persona que quiere cumplir con las leyes del estudio de la Torah y estudiar la Torah como se debe y poder coronarse con esa corona que hemos dicho que todo el que quiera que venga y la coja. Lo yasiach datol idvarim ajerim, que no aparte su mente, perdón, hacia otras cosas. Velo yasim al libo sheikne Torah ima osher vakavot keechad. Y que no se le venga a pasar por la cabeza que va a poder adquirir esa Torah a través del dinero, o con su riqueza, o con su honor. Darkash el Torah. Nos dice la Mishnah en el Pirkei Avot, así es el camino para adquirir la Torah. ¿Sabéis qué hace falta? Nos dice, Pat bamelach tochel, pan con sal comerás. Es decir, no creas que por ir por el camino de la Torah te vas a volver rico. Valares tishan, y sobre el suelo vas a dormir. Vejayetzar tijie, y una vida de sufrimientos vas a vivir. Uba Torah tije amel. Y en la Torah, todo tu esfuerzo, todo tu empeño va a estar dedicado a la Torah. Velo aleja, también nos dice el Pirkei Avot en otro capítulo. Lo aleja me la jaligmor. Es decir, no depende de ti terminar la tarea. Velo ata bejorín libatel, pero tampoco estás libre de liberarte de ella. Aval, y mi irvita Torah, pero si estudiaste mucha Torah, irvita Sahar, ahí vas a recibir una gran recompensa. Sahar le fiatzar. Y la recompensa va a ser en función de cuánto te hayas esforzado. Nos habla aquí de un concepto muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la recompensa por el cumplimiento de las mitzvot. Bien, uno sabe que uno no debe hacer mitzvot por la recompensa que va a recibir. Uno hace mitzvot porque es lo que Hashem nos ordenó.
y porque además es lo que es bueno para nosotros. Pero además, las mismos tienen un premio, tienen un plus que nosotros podemos encontrar. Así nos vamos a encontrar de golpe después de 120 años, que es la recompensa por haber cumplido con esa misión. Entonces, sobre esto es lo que hemos estado hablando. Es decir, que incluso que tú hagas el estudio de la Torah, te dediques a él, Shelolishma, no por la Torah en sí, no por la mitzvah del estudio, porque yo quiero tener una buena recompensa, porque yo quiero ser un gran erudito, porque yo quiero que la gente me honre por toda mi sabiduría. Entonces ahí, a pesar de ello, sigue estudiando. ¿Por qué? Porque a pesar de que empezaste así, acabarás estudiando por la mitzvah en sí. Y de paso, recibirás esa gran recompensa. Nos dice la séptima alhaja, Shema tomar, no vaya a ser que digan, H akabetz mamón ve'achzor ve'ikra. Es decir, ¿sabes qué? Estudiar Torah, hemos dicho, es una vida muy difícil, pan con sal, agua en medida, dormir en el suelo, ¿sabes qué? Voy a hacer negocios, voy a ganar dinero y cuando tenga suficiente dinero voy a dedicarme solamente al estudio de la Torah. O, ¿sabes qué? Voy a hacer negocios, voy a hacer empresas y después voy a vender todas mis empresas, mis startups y con ese dinero me voy a dedicar después solamente a estudiar Torah. No hay que decir así. ¿Por qué? Porque sabemos lo que sigue, ¿verdad? Que si uno se dedica a esto, ¿qué va a pasar? Que una cosa llama a la otra. Y al final nos vamos a olvidar de la segunda parte de nuestra promesa. Perdón, voy a cerrar aquí. Entonces dice, Imtale, Mahashabazo, Alibeja, si se llega a pasar este pensamiento por tu corazón, en Atazoje, Legitrash el Torah Leolam, nunca vas a conseguir esa corona de la Torah de la cual estamos hablando. Ela, entonces, ¿qué es lo que sí que tienes que hacer? Hacer Torateja Keva, haz de tu estudio algo fijo, Umelachteja Aray, y tu trabajo, hazlo algo temporal. Bien, como los que estamos aquí hoy, lunes a las 9:15 de la noche estudiando Torah, todos los lunes tenemos fijo nuestro estudio y anulamos nuestro trabajo para venir a estudiar. Eso es lo que nos está diciendo el Rambam. Ve al tomar y no digas, "Lejeshevne eshne", cuando me libere estudiaré. ¿Por qué? También nos dice el Pirkei Avot en la Mishnah ahí, Shema lo tifane, porque a lo mejor nunca te vas a liberar. Es decir, la naturaleza de la persona, ¿sí? Esa persona que se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, y dice, bueno, cuando tenga tiempo libre voy a estudiar, pero nunca va a encontrar el tiempo libre, porque lo que busca siempre, o lo que su cuerpo le pide, su ser le pide, es más trabajo. ¿Por qué? Porque todavía piensa que puede seguir haciendo algo más. ¿Bien? Entonces, no digas cuando me libere voy a estudiar. ¿Sabes qué? Fíjate, un tiempo fijo. Tiene que ser algo que sea inamovible. Todos los lunes a esta hora tiene que haber shiur. Muy bien, pues me libero o me organizo para que el lunes esté libre a esta hora. El jueves a las 8, shiur de Parshat Shavua. Muy bien. El jueves hago lo necesario para que nada me moleste en ese momento. Apago el teléfono, cierro las puertas, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque si no, nunca te vas a liberar para ello. Katuv Torah. Está escrito en la Torah. Lo bashamay mihi. Dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a buscar la Torah? ¿Qué vas a pensar? La Torah es algo que es inalcanzable. ¿Quién podría entender la Torah? Es algo divino. Son las palabras de Hashem. Es el pensamiento de Dios. ¿Cómo voy a poder entenderlo? Sí, pobre de mí. Apenas soy un ser de carne y hueso. La Torah seguramente está ahí en el cielo, donde nadie puede llegar a alcanzarla, en una urna, ¿sí? De cristal, muy bonita, y nadie puede tocarla. Dice, no, y tampoco digas, velome ever la yam, tampoco digas, ¿sabes qué? Está del otro lado del mar. Es imposible cruzar hasta el otro lado. ¿Bien? Sino, como dice el versículo de Barim, lo bashamayimhi, no está en el cielo. Velo begase haruach hi metsuya. Es decir, Rambam lo explica de una manera muy bonita. Dice, ¿qué significa lo bashamayimhi? No está en el cielo. ¿El cielo qué significa? Lo que está elevado. Entonces nos dice Rambam, perdón, nos dice Rambam, la Torah no está en los que son orgullosos, gas ruach, el que se cree que está arriba, que está en el cielo. Velo mever la yamhi.
y no está en el otro lado del mar, al otro lado del mar. Lo bimhaleje me'ever layam hi. No están los que van del otro lado del mar. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios, lo kol hamarbe sejorá mahkim. Es decir, los sabios dijeron, no toda aquella persona que hace mucho negocio se hace más sabia. Betzibú beambrú, y nos ordenaron y dijeron, Hebe me'at esek be'esok batora. Reduce tu ocupación y ocúpate de la Torah. Muy bien, todas estas referencias están tomadas del Pirkei Avot. Pirkei Avot es uno de los tratados de la Mishnah, de las Masechtot de la Mishnah, que nos habla principalmente de ética. Y muchos nos habla sobre cómo conseguir tener una vida acorde a lo que es el estudio de Torah. Y por eso nos traen todas estas referencias. Dibre Torah nimshelu bemaim. Las palabras de la Torah fueron comparadas con el agua. Sheneemar, como dice el versículo, Hoy kol tzameh lechulamai. Ay, que todo aquello que esté sediento que vaya al agua. Lo más leja para decirte. Mahamaim mitbanesim bimkom midron ela nizhalim me'alav umitkabetzim bimakom eshboren. Es decir, igual que el agua no sube una pendiente para arriba, sino que cae y rueda, o rueda no, ruedas son las ruedas, sino que se fluye de arriba hacia abajo, del lugar elevado al lugar bajo. Kach dibre Torah, así son las palabras de la Torah. Enam nimtzaim begaser ruach. Las palabras de la Torah no se pueden encontrar en aquella persona que es orgullosa. ¿Por qué? Porque él está arriba, el agua no sube para arriba. ¿Sí? Velo belev kol gevalev, y ni tampoco en el corazón de todo aquel que tiene un corazón elevado. Otra vez, es otra forma de decir una persona que es orgullosa, que es altiva. Ela, sino bedaká ushfal ruach, sino de una persona que es de espíritu bajo. ¿Qué quiere decir? Una persona que es humilde. Shemit abek ba'afar ragleja samim, que se apega al polvo que levantan los pies de los sabios. Umesir ta'avot veta'anuge azman milibo. Y aparta los deseos y los placeres temporales de su corazón. Veose melajá, bejoliom meat, que deja ya y trabaja todos los días un poco. ¿Qué? ¿Cuánto lo necesario para vivir? Imlo ayalo mayojal, si no tenía que comer, porque si no trabaja no tiene que comer. No estamos diciendo que hay que abandonar la vida física y no trabajar y dedicarse únicamente al estudio. Al contrario, necesitas trabajar para tener un sustento. Lo que pasa es que tenemos que aprender qué es lo principal y qué es lo secundario. Nosotros pensamos que lo principal es nuestro trabajo y por eso el trabajo se ha convertido en nuestra generación en un valor que está por encima de todo. Y hay que darlo todo por el trabajo. Y hay que trabajar y hay que ser un esclavo del trabajo, pero al revés. Y la pobre Torah queda a un lado, ¿sí? Para los shiurim del rabino en la sinagoga el sábado y a lo mejor. Bien, al revés. Uno tiene que entender qué es lo principal y qué es lo secundario. Como dice el Talmud en el Tratado de Baba Metzia, dice que aquella persona que te enseña Torah te está haciendo ganar el mundo venidero. Entonces, el mundo venidero es algo que es eterno, que va más allá del mundo físico. Entonces, tú puedes invertir tu tiempo y tu esfuerzo en algo que es temporal. Es decir, voy a ganar tantos millones de euros en mi vida y con eso voy a vivir como un rey. Está muy bien, pero después de 120 años te vas a volver polvo como todo el mundo. ¿Bien? Y a la tumba no te vas a llevar ni un par de calcetines. Sin embargo, todo lo que tú inviertas en estudio de Torah, eso es lo que te vas a llevar. Todo lo que tú inviertas en hacer mitzvot, eso es lo que te vas a llevar. Entonces, decíamos aquí, eh, haz de tu trabajo algo temporal. ¿Qué quiere decir? Trabaja lo necesario para vivir. Había sabios que salían al mercado. Hillel, lo explicamos el otro día en una de las clases. Hillel era muy pobre, pero todos los días iba a trabajar y todos los días iba a estudiar. Salía al mercado, tenía que ganar dos monedas. Una moneda para
comprar comida para su familia y una moneda para pagar la entrada del Bet Midrash. En cuanto tenía las dos monedas, cerraba el tenderete y se iba a estudiar. Entonces, a eso se refiere. Saber valorar y equilibrar entre el trabajo y el estudio y darle importancia a cada cosa según la importancia que tiene en el mundo espiritual y en la realidad. Shariomo, Veleilo o Sekba Torah, es decir, que trabaje lo necesario y el resto de su día y de su noche que estudie Torah. Dice la décima laja, Kol hamesim al libo sheyasok batorah velo yase melajá veitparnes min hatzedakah. O sea, ahora viene a completar lo que dije. Fijaos, que tampoco es lo que estamos diciendo pensando que es, yo me voy a dedicar solamente a estudiar Torah y no voy a trabajar y Dios me va a mandar el pan del cielo. Dice, no, toda aquella persona que pone en su corazón que si se va a encargar del estudio de la Torah y no hacer ningún trabajo, y sabes que, ¿cómo voy a vivir? Bueno, está muy bien, es muy fácil. Voy a ir a la sinagoga, a todas las sinagogas de la ciudad, todos los días, en la hora de Shachrit, voy a pasar con la mano y por favor, denme unas monedas y con todas las monedas que voy a recoger de todos los lugares, voy a vivir con eso. Me voy a alimentar de la tzedakah. Dice, desde Gilel et Hashem, esa persona está profanando el nombre de Dios. Ubizá et Torah, y está despreciando y humillando a la Torah. Vejiba meor hadat, y está apagando la luz de esa ley. Vegaram rale asmo, se está provocando un mal a sí mismo. Benatal hayab min haolam haba, y se está arrancando de la vida en el mundo venidero. Efishe asur lehenot bedibre Torah baolam hazeh, porque está prohibido sacar provecho de las palabras de la Torah en este mundo. Es decir, yo voy a coger y como soy un estudioso de la Torah, voy a sacar provecho de que la gente va a venir y me va a decir, mira cómo, sí, jajam, toma un dinero, toma un dinero, toma un dinero, y con eso vas a vivir. No, estás sacando provecho. ¿Por qué te dan ese dinero? Porque representas a la Torah. La Torah no es un modo de hacer dinero. Algunos deberían escuchar. Muy bien. Amru jajamim, dijeron nuestros sabios, Kola neenem y libre Torah, toda aquella persona que saca un provecho de las palabras de la Torah. Natal Hayab Milaolam está sacando su vida del mundo. Veot Sibu Amru, y también así ordenaron y dijeron, Lota Asema Ataralit Gadel Ba, no hagas de la Torah una corona para engrandecerte con ella. Velo Kardom Lachporba, ni tampoco una pala para acabar con ella, es decir, que no sea tu útil de trabajo, que vas a trabajar gracias a tu Torah y ese va a ser tu trabajo. Veot Sibu Amru, y así también ordenaron y dijeron, Ehove Tamelaja, ama el trabajo, Usnet Rabanut, y odia la Rabanut, el rabinato, no sé cómo traducirlo exactamente, es decir, el vivir ¿sí? De ser rab, de ribón, ¿sí? Por tu Torah. Dejó la Torah Sheen Ima Melaja, Sofa Betela, y toda Torah que no tiene con ella, junto con ella un trabajo, acaba siendo anulada. Besof Adam Ze, Sheye Melastes et Aberiyot. Y al final, esta persona que va a pasar, que va a acabar robando a las personas, va a ser un listim, va a ser un atracador, un ladrón, ¿bien? Porque se va a aprovechar esa Torah y te va a ir robando. Muy bien. Para el que tenga alguna pregunta, soy Sofer, además de rap, por si alguien. Malagedolah lemi sheu mitparnes mimaase yadav. Es una gran grandeza para aquella persona que se alimenta de la obra de sus manos. Humidat Hasidim Harishonim y en realidad es una cualidad de los primeros piadosos. Ubazez Zohel Echol Kabod, y gracias a eso tiene el honor, todos los honores que recibe y todo el bien que recibe en este mundo y en el mundo venidero. Como dice el versículo en Tehilim, Yeguía Kapeja Kitogel, cuando del esfuerzo de tus manos comas, Ashreja Betoblach, serás feliz y te irá bien. Ashreja Baolama de, vas a ser afortunado en este mundo. Betoblach, y te va a ir bien, la Olama va, en el mundo venidero, que todo es bueno en él. Muy bien, nos dice la siguiente alajá. En dibre Torah mitkaimim bemi shemerrape atzmo alehen. Es decir, dice que las palabras de la Torah no se mantienen en aquel que es negligente con ellas, ni
Velo beelu shelomdim mitoch idun umitoch achila ushtia. Y tampoco con aquella persona que estudian rodeados de lujo, de comidas y de bebidas. Ela, bemi shememit atzmo alehem, umetzaer gufo tamid, sino aquella persona que se mortifica por ellas, es decir, que entrega su vida por ese estudio. Velo yiten shenat le'inav, le'afapav tenuma. ¿Y qué va a hacer? A sus ojos no les va a dar descanso, no le va a dar letargo a sus ojos ni descanso a sus párpados. ¿Sí? Dijimos, este Shabbat pasado fue Shabbat Pará. Y en Shabbat Pará leímos un versículo que pasa un poco desapercibido, que dice, Derech Remes, dice Ambrú, nos dijeron nuestros sabios, a modo de alusión, justamente de la lectura de Shabbat Pará en Parshat Hukat en Bemidbar, Zod HaTorah Adam Kiyamut Beohel. Esta es la ley del hombre que muere en la tienda. Ahí se refiere a los temas de pureza y de impureza. En Torah Mitkayemet, nos dicen nuestros sabios, la Torah no se mantiene, no se asienta. Es decir, más que en aquella persona que se mortifica, es decir, que pasa su tiempo y su vida y está ahí en las tiendas de la sabiduría, es decir, en el Beta Midrash. Pega jamás Shlomo Bejoma. Y así dice el rey Shlomo con su sabiduría. Y rapita Beyom Tzara Tzar Cojeja. Es decir, dice, si has sido negligente en tiempos de apremio, tu fuerza será escasa. Veodamar, y también así dice, en Kohelet, Af Jochmati Amedali, aún con enojo, mi sabiduría me ha protegido. Amru Jajamim, dijeron nuestros sabios, perdón, Jochma Shelamati Beaf Amdali, es decir, incluso la sabiduría que aprendí, aún con enojo, ella me ha protegido. Muy bien, continúa y dice, Amru Jajamim, dijeron nuestros sabios, Berit Kerutá, es decir, esto es un pacto que ya ha sido sellado. Shekol, Hayagea Betorato, Bebeta Knesset, que toda aquella persona que se esfuerza en estudiar Torah en la sinagoga, Lo Bimhera Hu Meshakeach, no la va a olvidar rápidamente. Así dice el Talmud en el de Jerusalén, Talmud Yerushalmi en el Tratado de Berajot. Bejola Yagea Betalmudó Besin'a Mahim, y todo aquel que se esfuerza en estudiar discretamente se hace sabio, como dice el versículo, dice los proverbios, la sabiduría está con los discretos. Y continúa y dice, Behol Mashmia Kolo Bishat Talmudo, y todo aquel que hace escuchar su voz cuando estudia, es decir, que mientras estudia va diciendo las palabras en voz alta, o lo suficiente para poder escucharse. Talmudó Mitkayem Beyado. Su estudio se queda con él. Abal, Hakore Belahash, pero la persona que lee en silencio, Bimhera Ushojeach, rápidamente va a olvidar aquello que estudió. Afal Pishe Mitzvah Lilmod Bayomu Balaila. A pesar de que es una obligación y una mitzvah estudiar tanto de día como de noche. En Adam Lomed Rov Chochmato y la Balaila. Cuando la persona estudia, adquiere la mayoría de su sabiduría es durante la noche. ¿Me fija? Por lo tanto, Mishadatza Liskot Beketer Torah, la persona que realmente quiere adquirir esa corona, que era la corona de la Torah que dijimos que todo el que quiera que venga y que la coja. Isdaer Bejol Lelot, que tenga cuidado todas las noches. Velo Yaver Afilu Ahad Mehen, Beshena Beachila Ushtia Besija Bekayose Bahen. Es decir, que no pierda ninguna noche y que no la pase ni con sueño, ni comiendo, ni bebiendo, ni charlando o cosas así. Ela Betalmud Torah, Bedibre Jochma, sino que esté estudiando Torah y escuchando palabras de sabiduría. Ambruja Jamín dijeron nuestros sabios, en Gornah Shel Torah Ela Laila, Sheneemar Kumi Roni Balaila. Es decir, dijo los sabios, han dicho la melodía de la Torah se escucha de noche. Como dice la Migilá de Ja, las lamentaciones. Levántate y canta de noche.
Vejola o Sekba Torah Balaila, todo aquel que estudia Torah en la noche, Hut Shel Chesed Nishmach Alav Bayom. Es decir, un rayo de bondad, un hilo de bondad se extiende sobre él durante el día. Como dice el versículo, Yomam y el Sabe Adonai Hasdo, Ubalaila Shiro Imi, Tefilale el Hayai. Dice, durante el día, el Eterno envía su bondad, y por la noche, su canción estaba conmigo, una plegaria al Dios vivo. Behol Bait Sheen Dibre Torah, Nishmaim Bo Balaila, Esh Ojalto. Toda casa donde no se escuchan las palabras de Torah durante la noche, finalmente el fuego la consume. Así que dice el versículo, Ki devar Hashem bazah. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios él despreció. Pa, pa, pa. Ujú. Zeshelo ishgiach al libre Torah kolikar. Se refiere a aquella persona que no se ocupó de las palabras de Torah del todo. Muy bien. Vejen, koshe efshar lo la asok Torah. Por eso, aquella persona que tiene la posibilidad de estudiar Torah, ven o sek y no estudia Torah, o shekara beshana uparash leheble olam veiniach talmudo uznajo. Una persona que, ¿sabes qué? Estudió Torah, ¿sí? Y profundizó en ella, y después se aleja de ella y la abandona para desviarse a las vanidades. Esa persona se considera que despreció a la palabra del Eterno. Areze bichlal boze de Barashem. Dijeron nuestros sabios. Kolam bebatele Torah meosher. Toda aquella persona que desprecia y anula su Torah cuando tiene opulencia, cuando tiene riqueza, Tofole batelá meoni. Acabará anulándola también cuando sea pobre, es decir, por la pobreza. Mejor que llame Torah meoni. Aquella persona que a pesar de su pobreza estudia Torah y dedica tiempo a ello, Sofole Kayema Meosher. Al final acabará cumpliéndola siendo rico. Torah, y esto está claramente explicado en la Torah. Arebo, me dice el versículo en Devarim, en la Parsha de Kitabó, que nos habla de las terribles advertencias que Hashem nos da sobre el cumplimiento o no cumplimiento de las mitzvot. Lo dice Tahat, Asher lo abata et Hashem elokeja besimcha utuv levach, por causa de que no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con todo el bien en tu corazón, Merov Kol, cuando tenías de todo, de abata et oyeveja, Asher yeshalejenu Hashem, y serviste a tu enemigo que Dios te envió. Barraab ubatzama, es decir, vas a entonces a servir a tu enemigo que Dios te va a enviar con hambruna, con sed, be'erom, con desnudez, bejoser kol, con falta de todo, benatán ol barzel, y pondrá Dios sobre ti, por medio de tu enemigo, un yugo de hierro. Es decir, tú te quisiste liberar del yugo de la Torá, del yugo del estudio, del cumplimiento, al final acabarás llevando otro yugo, el yugo de tu enemigo. Veomer, y dice el versículo, Leman anoteja, ulman nasoteja, lehetiveja, beajariteja. También dice el versículo en Devarim, en Parshat Ekev, siendo que te mortificará, anoteja, te hará inui, es decir, como nosotros decimos, un ta'anit, es mortificarse, siendo que te mortificará, es decir, aquí se refiere a ser pobre, no obstante, te beneficiará al final. Lehetiveja de ajariteja. Muy bien, este es el cuarto capítulo. Capítulo bastante interesante que nos habla sobre cómo nosotros tenemos que marcar y encontrar ese equilibrio. Yo creo que el equilibrio es la palabra clave para Rambam en todo. Ese equilibrio entre las necesidades físicas de trabajar, de buscar un sustento, etcétera, pero no olvidarse de lo que realmente es importante, que es nuestro estudio, que es lo que después, como vimos, nos va a llevar a nuestra acción. Es decir, la persona tiene que buscar, tiene a su alcance
no buscar, tiene a su alcance. Comenzamos hablando de tres coronas. Que la corona de la que una del sacerdocio yo nunca la voy a poder adquirir. No soy Cohen. La corona de la realeza tampoco. No soy descendiente de David, que yo sepa. Y, y la corona de la Torá es la única corona que está a mi alcance. Entonces, si quiero conseguirla, quiero alcanzarla. Y no solamente eso, hemos visto que es más grande que las otras dos. Entonces, para ello, tengo que valorar lo que significa el estudio de la Torá y dedicarme a ello con todas mis fuerzas. Muy bien, el cuarto capítulo que comenzamos ahora nos habla sobre cómo debemos organizar nuestro estudio en el Bet Midrash, en la casa de estudio. Es decir, dice así, la primera alajá, En melamdim dibre Torah el ale talmid agun. No se le enseña Torah más que a aquel alumno que es apto para estudiar Torah. ¿Qué quiere decir que sea apto? En su comportamiento, que sea decente. Naebe Masab, que sus actos sean agradables. O Letam, o una persona que es íntegra. Abal, pero. Imaya Olej Baderech Lotová, pero si esta persona va por un camino que no es correcto. Mahardirin oto lemutab, umanhigin oto Baderech Yeshara, ubotkin oto. Es decir, se le hace volver al camino correcto y se guía por el camino recto y se verifica sus acciones. Viajar Kaj, y después de ello, Magnísimo Tole Beta Midrash, se le permite entrar a estudiar un melamdimoto y se le enseña. Es decir, que antes de ponerse a estudiar, de enseñar Torah, ahora estamos hablando del lado del maestro, antes de empezar a enseñar Torah, tiene que verificar que sus alumnos son alumnos que son aptos para ello, en su comportamiento, en sus intenciones. Bien, Ambruja Jamim dijeron nuestros sabios, Kola Shone, le talmid sheno agun, todo aquel que le enseña a un alumno que no es apto, e ilus darak even le marculis. Es como si estuviese tirando una piedra a Marculis. Marculis dice aquí Mercurio, ¿sí? Es decir, como si estuvieses tirando una piedra a la idolatría, porque estás cogiendo y estás educando a una persona que con esas palabras de Torah después va a descarriarse y va a hacer cualquier otra cosa. Shenemar, como dice el versículo, Kitzror Eben Bemargema Ken Noten Lichsil Kabod, es decir, es como una piedra, como un grupo de piedras, Sror Eben. En la catapulta es aquel que da honor a un necio. Ven Kabod de la Torah, y cuando se refiere al honor, por supuesto se está refiriendo a la Torah, perdón, como dice el versículo, Kabod Jajamim Yinhalu, los sabios han de heredar el honor. También lo dice el libro de Proverbios. Muy bien, Vejen Harab Sheno Olech Bederech Tova. Y lo mismo ocurre con un maestro que no se comporta decentemente. Hemos hablado del alumno, ahora vamos a hablar del maestro. El maestro también tiene que tener un comportamiento adecuado. Afalpishe Jajam Gadolhu, a pesar de que sea un gran sabio. Jolam se dijimos todo y todo el mundo lo necesita. ¿Sí? ¿Qué mejor que estudiar ese gran sabio? La comunidad lo necesita que le enseñe. En mitlamedin mimenu asher yachzor lemutab. No se aprende de él hasta que no modifique sus acciones hacia lo correcto. Shenemar, como dice el versículo, Kisifte Kohen yishmeru da'at betorah yevakshu mipihu kimalach Hashem sebaotu. Dice, ya que los labios del Cohen, del sacerdote, han de guardar el entendimiento y de su boca han de pedir la Torah, pues es un ángel de Hashem de las legiones. Es decir, aquí el Cohen no se refiere a un Cohen, un sacerdote, se refiere a una de las funciones del Cohen y del Leví era enseñar la Torah justamente. Se refiere a eso. Ketzad Melamdin, ¿cómo se hace para enseñar? A Rabbi Yosef Barrosh, el maestro se sienta. Betalmidim Lefanav, Mukafim Atara. Y los alumnos se sientan a su alrededor y los rodean como una corona. Que es Yukulan Roin, Etarab, Reshom Imo de Barab. Para que todo el mundo lo vea y lo escuche. Velo Yeshev Barab al Kisebe Talmidab al Karta. Y que no se siente el Rab, el maestro, en una silla y los alumnos en el suelo. Ela, sino que tiene que ser.
o a cola la Ares o a la cola Kisaot. O todos en el suelo o todos en las sillas. Barishonai, antiguamente al principio, allá a Rab Yosef, el maestro se sentaba, Beatalmidim Obdim, y los alumnos estaban de pie. Mikodem, Jurban, Abayit Hasheni, Nagu Hakol Elamed la Talmidim, Behem Yoshvim. Y ya desde antes de la destrucción del templo, del segundo templo, se acostumbró a estudiar todo el mundo sentado. Muy bien. Dice, Ima ya Rav Melamed, mi pip, la Talmidim, Melamed. Si el maestro enseña directamente a sus alumnos, que lo haga. Ima ya Melamed al Yedem Metargem. Pero si utiliza entre medias un explicador. El explicador es una figura de la cual nos habla mucho el Talmud. Antiguamente, especialmente en Babilonia, cuando se enseñaba, el pueblo hablaba arameo en Babilonia. Entonces el Rab daba su clase en hebreo, necesitaba que alguien tradujese. Entonces él le decía a esta persona llamada Meturgeman significa traductor, y el Meturgeman explicaba a los demás. Entonces si él habla directamente a los alumnos, que lo haga. Si lo hace por medio de un traductor, Hametargem Omed Beno Uben Talmidim, el traductor está entre el Rab y los alumnos. El Rab Omed la Metargem, el Rab le dice a ese traductor, Metargem Mashmia le cola Talmidim, y el traductor le hace escuchar a todos los alumnos. Ushen Shoalim le Metargem, cuando ellos le preguntan al traductor, Ushoel la Rab, el traductor le pregunta al Rab, al maestro, de Rab Meshir la Metargem, y el maestro le responde al traductor, y al Metargem Meshir la Shoel, y el traductor responde a aquel que preguntó. Velo yakvía a Rab Kolo, que el maestro no levante su voz, y a termi la Metargem, más allá de lo que levanta la voz el traductor. Velo yakvía a Metargem Kolo, y que el traductor no levante su voz, de él se shoel et Rab, y a termi a Rab. Es decir, eh, perdón, el traductor no debe levantar la voz más que el maestro en el momento en el que le hace preguntas. Ena meturgeman rashai lo lifhot, velo leosif, velo leshanot. El traductor no está autorizado ni para reducir, ni para añadir, ni para cambiar las palabras que escucha. Ela, inken, allá, aturgeman abiv shel jajam, o rabo, a no ser que este traductor sea el padre del maestro o el maestro de ese maestro. Amar Harrab le Turgeman, le dice el maestro al traductor, Kaj amarli rabbi, así me dijo mi maestro, o Kaj amarli Abba Mari, así me dijo mi señor padre. Que Shomer Hameturgeman Hadebarim Laam, ahora cuando este traductor le dice las palabras al pueblo, a los alumnos, Ombram Beshem Ahaham, las dice en nombre del maestro, del sabio. Maskir Shemo Shel Avi, Arab o Shel Rabó. Y recuerda el nombre del padre de este Rab o del maestro de este Rab. Kaj Amar Rabana Ploni. Así me dijo el maestro fulanito. Afalpi Shelo Iskir Haham Shemo. A pesar de que el maestro, cuando dicen, no recordó su propio nombre. Sheasur lo likro le rabó o le abib bishmo. Porque está prohibido que una persona llame a su maestro o a su padre por su propio nombre. Es decir, Reubén es el maestro, Rabbi Reubén. Bien, y le dice al Meturgemán, así me enseñó mi maestro. ¿Cómo se llamaba el maestro de Rabbi Reubén? Rabbi Shimon. Entonces el traductor dice, así dijo Rabbi Reubén en nombre de Rabbi Shimon. Bien, o lo mismo ocurría con el padre. Arab limed lo velo hevinu talmidim, un maestro que enseña y no entendieron los alumnos, lo yejos alejem veilgaz, que no se enfade con ellos y se enoje con ellos. Ela, joser beshone hadabar afilu kama peamim, sino que tiene que repetir las veces que sea necesario. Achayavinu omek halajá, hasta que entiendan la profundidad de la halajá, de la ley. Déjenlo yomar a talmid. Y tampoco el alumno tiene que decir Hebanti, he entendido. Veulo Evin, y en realidad no entendió.
el a Joser, Beshoel, Afilu, Kama Peamim, sino que tiene que volver y volver a preguntar, incluso varias veces. Vein casa la bravo veragaz, y si el maestro se enoja contra él y se enfada, perdón, Yomarlo le tiene que decir, Rabbi, Torahi, Velimoda Nizarich, le tiene que decir, mi maestro, esto es Torah y yo debo estudiarla. Vedaati que será. Y mi entendimiento es escaso, pero aún así tengo que aprenderlo. Entonces, para tranquilizar al maestro, lo yeh talmid bosh mechaverad shelamdu mipa'am rishona o shenia. והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. No se tiene que avergonzar el alumno con sus compañeros porque ellos aprenden a la primera o a la segunda y él necesita escuchar las cosas y repetirlas 4 o 5 veces. Porque si se llega a avergonzar de eso, Nimsa, Nichnas, Beyotze, Lebeta Midrash, uno en la Metlum. ¿Qué va a pasar? Que va a entrar y va a salir de la casa de estudio sin haber aprendido nada, porque lo repite una vez, lo repite 2 veces, después se avergüenza y dice, no, es que ellos ya lo entendieron. Entonces se va a ir. ¿Cómo entró? ¿Te fijas? Por lo tanto, Ambruja Jamín dijeron nuestros sabios, en Habaishan Lamed, Velo Kabdan Melamed. También nuevamente en el Pirkei Avot, dice, ni el vergonzoso aprende, estudia, ni el estricto enseña. Pamé de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bisman shelo evinu hatalmidim hadabar mi pene omko o mi pene daatan shiketzara. Esto es cuando los alumnos no entienden por la profundidad de lo que se está enseñando o porque tienen un escaso entendimiento. Abal, pero, imnikar la Rav Shehen, midrashelin, bedibre Torah, umitrapin, alehen, ulfijach lo vino. Pero si el maestro sabe que los alumnos son negligentes en el estudio de Torah y no se esfuerzan en eso, y por lo tanto no entendieron, Hayab lirgoz alehen tiene que enfadarse con ellos, ulachliman bidbarim kedele hadedan. Y entonces tiene que causarles un bochorno con sus palabras para motivarlos. Ubinyan Zeam Ruja Jamim, sobre esto dijeron nuestros sabios, Zerok Mara Batalmidim, es decir, atemoriza a los alumnos. Y que tengan miedo de, uy, hoy nos va a preguntar, todo el mundo tiene que estudiar. Bien, te fijas, por lo tanto, en Raúl Rab, Linhog, Kalut, Rosh, Bifnat Talmidim, el maestro no debe comportarse con ligereza delante de los alumnos. Pero Lishog Bifnehem, y no hacer bromas delante de ellos. Pero le dejó el Bishutimahem y no comer y beber junto con ellos. Que te emató alehen, para que su temor esté siempre presente ante ellos. Y el menú mi menú bimhera, y que aprendan rápidamente de él. Sexta alajá. En Shoalim etarrab, כשייכנס לבית המדרש, אשר תתיישב דעתו עליו. No se le hace una pregunta al maestro según entra por la puerta del Bet Midrash, sino hasta que se siente y se concentre. Ven a Talmid Shoel, que sheikanes al sheyeshev yanuach. Y el alumno tampoco puede preguntar según entra, hasta que se siente y descanse. Ven Shoalim Shenaim Kehad, y no preguntan 2 alumnos a la vez. Ven Shoalim Etarrab, Meinyan Ajer. Y no se le pregunta al maestro sobre otro tema que no tiene que ver con lo que se está estudiando. El ameotoinyan Shehemos Kimbo, sino del tema que se está estudiando ese día. Para que no se avergüence. A lo mejor no preparó la respuesta sobre esa pregunta. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן. Es decir, el maestro debe en ocasiones hacer equivocar a sus alumnos con sus preguntas y con sus acciones, y de esta manera los motivará. כדי שידע אם זוכרים הם מה שלימדם o en los זוכרים, para que vea si se acuerda de lo que estudiaron o no. ואין לו מה שיש לו רשות לשאול אותן בעניין אחר, שאינן עוסקים בו, que les darán. Y por supuesto que puede preguntar sobre otro tema que ya estudiaron, aunque no sea el tema que se estudia en este momento, para agilizarlos, para que estén atentos y despiertos.
Séptima laja. En shoalim meomed, ve'en meshibim meomed. No se pregunta de pie y no se responde de pie. Velo mi gaboa, velo me rajó. Ni tampoco se pregunta desde un lugar elevado ni desde un lugar lejano. Velo me ajorea de kenim, ni tampoco desde detrás de los ancianos. Ven shoalim arab, ela bainyan. Se le pregunta al maestro solamente sobre el tema en el que estamos estudiando. Ven shoalim ela meyid. Se hace con temor, con respeto. Velo ishal bainyan yater mishelosha alajot. Y además, no se debe preguntar sobre un tema de más de 3 leyes, ¿sí? Es decir, 3 leyes hacia atrás. Bien, entonces justamente lo que nosotros decimos ahora, que pasó Purim, se preguntan sobre las leyes de Pesaj 30 días antes de Pesaj. No solamente quiere decir que hay que empezar a estudiar las leyes de Pesaj, quiere decir que a partir de Purim, 30 días antes de Pesaj, el tema de los estudios ya es Pesaj. Quiere decir que cualquier pregunta de Pesaj, el maestro tiene que responderla. Pero si ahora vienen y preguntan sobre Hanukkah, entonces el maestro puede decir, lo siento, no es el tema, ahora es Pesaj. Entonces ya te responderé cuando sea Hanukkah. Octava laja, Shenaim Shishaalu, dos personas que preguntaron, Sha'al Echad Beinyan, Sha'al Echad Shelo Beinyan. Uno preguntó el tema que están estudiando y otro sobre otro tema. Niskakin Leinyan. Es decir, se le responde a la pregunta del tema actual. Muy bien. Maase, Sheeno Maase, Niskakin le Maase. Ahora, si es una pregunta práctica sobre lo que estamos haciendo ahora y algo sobre una pregunta práctica sobre algo que no estamos haciendo ahora, lo mismo, se responde a la práctica que estamos haciendo ahora. Alajá o Midrash. Si preguntan sobre Alajá o sobre Midrash, uno sobre Alajá y el otro sobre Midrash, aquí en la Alajá se responde la pregunta de Alajá. Midrash ve Agadá. Si se pregunta sobre Torah, Midrash y Agadá, es decir, relatos, ¿sí? Aquí en la Midrash se responde sobre el Midrash, sobre la Torah. Agadá ve Kalva Homer. Si es una pregunta sobre un relato o sobre un argumento llamado Calva Homer. Calva Homer es un razonamiento a fortiori que se llama, con más razón. ¿Sí? ¿Se responde sobre qué? Niskakim le Calva Homer. Se responde al Calva Homer. Ahora, si pregunta uno sobre un Calva Homer y el otro sobre una Gezerah Shavá es un argumento analógico, una analogía, es una forma de aprender cosas en la Torá. Niskakim le Calva Homer se le responde a la pregunta sobre el Calva Homer. Ahora dice, si preguntaron a 2 personas, Ayu Shoalim, perdón, Ayu a Shoalim, Ejat Jajam, Ejat Talmid. Preguntaron a dos. Uno es el maestro y el otro es el alumno. Nizkakim la Jajam. Se responde primero al sabio. Repetimos este párrafo. Dice, Ayu ha Shoalim. Los que preguntaron eran las 2 personas. Dijimos que 2 personas preguntaban a la vez. Si uno es un sabio y el otro es un alumno, se responde primero al sabio. Talmid de Amar, si uno es un alumno y el otro es un ignorante, dice que aquí en la Talmid se le responde al alumno. Tenehem, Jajamim, si los dos son sabios, los dos son alumnos o los dos son ignorantes. Shalu Shenehem, Bishte Alajot o Bishte Sheelot, y preguntaron los dos sobre 2 alajot, 2 leyes, o 2 Bishte Sheelot, o 2 preguntas prácticas. Shtet de Shubot, 2 respuestas. Shte Maasim, 2 hechos. Hareshut Beyat Meturgeman Meata. Entonces ahí, el que elige a quién responder primero, la responsabilidad le recae al traductor, que le elija a quién responder en primer lugar. Muy bien, última alajá del día de hoy y última alajá de este cuarto capítulo. En Yeshenim Bebeta Midrash. Está prohibido dormir en la casa de estudio. Dejó la Beta Midrash y toda persona que dormita en el Beta Midrash mientras está estudiando, que se le cierran los ojos y se le cae la cabeza. Jochmató Naaset Kedaim. Su sabiduría queda despedazada. Vejen Amar Shlomo Bejochmató. Y así dice el rey Shlomo
con su sabiduría, es decir, en el libro de Mishle, Ukeraim talvish numa. El dormir vestirá de pedazos, se vestirá de pedazos, con trozos. En Mesiachim Bebet Midrash, el Abedibre Torah Bilbad. No se conversa de temas cualquiera en el Bet Midrash, más que de palabras de Torah. Afilu, Mishenit Atesh, incluso esa persona que estornuda, en Omlin lo refua, no se le dice salud, Bebet Midrash. Ven Sarich Lomar, y por supuesto, no hay, ni hace falta explicar el resto de cosas que son banales. Kedushat Betamidrash, Hamurá, mi Kedushat Bate Kenesiot. Y la santidad que hay en una casa de estudios es mayor que la santidad que hay en una sinagoga. ¿Por qué? Porque en la casa de estudios se estudia Torah y en la sinagoga se reza. Ahora, cuando es una sinagoga donde además se estudia Torah, entonces ahí tiene mucha más fuerza. Muy bien, estas son las alajot que hemos estudiado hoy dentro de las leyes del estudio de la Torah, capítulo 3, capítulo 4. Quiero agradecer a todos los que estáis conectados y a todos los que después vais a ver el vídeo en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Y Bezrat Hashem, nuestra cita continúa la semana que viene a la misma hora, a las 9, en el mismo canal. Muchas gracias a todos y Bezrat Hashem nos veremos la semana que viene.